bienvenidos a todos al segmento Audio Entrevistas de Magu TV. Hoy hablaremos sobre un tema súper importante y además muy actual en nuestro país. Hablaremos sobre la ley de glaciares con Agostina Rossi Serra, bióloga especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. Bienvenida, Agostina, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el llamado y por el espacio. Bueno, gracias a vos sobre todo por aceptar la entrevista y poder hablar sobre este tema que es súper importante que toda la gente sepa por qué es, para la redundancia, importante defender nuestras aguas, nuestra agua dulce, los glaciares. Yo te quería preguntar, ¿por qué es urgente justamente que el pueblo argentino sepa que, al contrario de lo que dice el gobierno nacional, esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril de 2026 a la ley 26.639 que protegía nuestros glaciares desde el año 2010 no trae beneficios, sino que profundiza la crisis hídrica al permitir que la minería contamine nuestras reservas de agua? Bueno, vos bien lo mencionaste al principio. Nosotros desde el 2010 teníamos, mejor dicho, pues lamentablemente se reformó, una ley que protegía a todos los glaciares y a todo el ambiente periglacial y que surge de la lucha de la gente para defender el agua. ¿Por qué? Porque glaciares y ambiente periglacial son agua congelada, así que se encuentra en mayor o menor proporción en cada uno de los componentes de los glaciares y el ambiente periglacial, pero es agua. Y fue la gente la que salió a la calle hace 15 años a pedir una ley que proteja algo tan básico para la vida del ser humano, ¿verdad? Totalmente. Y lamentablemente con la reforma que ocurrió el abril pasado, esas reservas hoy están en peligro. Entonces, ¿por qué es importante entonces entender por qué es tan importante defender el agua? Aparte de que cuando uno piensa que es algo vital para el ser humano, hay que entender que también gran parte del territorio argentino es un territorio árido y semiárido, donde cada gota de agua cuenta, y los glaciares y el ambiente periglacial, además de ser reservas de agua dulce porque contienen agua, lo que hacen es, en los momentos donde más falta el agua, porque por ejemplo llueve menos, hay mayores sequías y ese tipo de circunstancias que están asociadas a la crisis climática, esos glaciares y ambiente periglacial lo que hacen es compensar esa falta de agua con su deshielo. Entonces, en años normales hacen un aporte a los ríos de nuestro país, que cuando hay periodos de sequía y de escasez hídrica, ese aporte compensa la falta, por ejemplo, por lluvias. Y hay que entender que nosotros, por ejemplo, para que sepan, tenemos glaciares en 12 de nuestras provincias. Que alimentan distintas cuencas hídricas. La mayoría están en la zona de la cordillera, ¿no es cierto? Sí, salvo Tucumán, las otras 11 provincias están a lo largo de la cordillera de los Andes. Tucumán también tiene glaciares y ambiente periglacial porque tiene zonas de montañas en altura. Bueno, entonces, los glaciares y ambiente periglacial que se encuentran en esas 12 provincias alimentan 36 cuencas hídricas de nuestro país que atraviesan gran parte del territorio. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de la ley que protege a los glaciares y el ambiente periglacial, está hablando del agua de gran parte del país. Es agua que llega de manera directa a más de 7 millones de argentinos. Y después nos llega a otros de manera indirecta, porque por ejemplo yo que estoy en la ciudad de Buenos Aires, no estoy en zona de deshielo de glaciares y ambiente periglacial o en ríos que obtienen agua de deshielo, pero sí consumo productos que fueron cultivados en esa zona. Entonces, la afectación de glaciares y ambiente periglacial nos va a afectar a todos y eso es importante tenerlo en cuenta y por eso nosotros fomentamos tanto en la gente que se sumen a esta campaña en defensa del agua. Totalmente. Y además esta ley, la de 2010, que mencionamos recién, fue un hito a nivel mundial también, ¿no? Porque generaba todo un blindaje sobre nuestra agua dulce.
Bueno, nosotros somos el primer país del mundo en tener una ley que protege a los glaciares y ambiente periglacial específicamente, porque hay otros países que los protegen, pero los protegen o porque están dentro de áreas protegidas o porque tienen un apartado particular dentro de una legislación ambiental más integral. Nosotros tenemos una ley exclusiva, o teníamos, mejor dicho, que protegía absolutamente a todos los glaciares y a todo el ambiente periglacial. Y eso se dio en un contexto de crisis climática hace 15 años, que cuando uno pensaba los efectos de esa crisis climática, las cosas que estamos viendo hoy en día se proyectaban mucho más a futuro que ahora. Entonces, nosotros hoy, 15 años después, como te decía hace un ratito, nos estamos encontrando con eventos meteorológicos cada vez más extremos, que son producto de la crisis climática producida por las actividades del hombre, y dentro de esos eventos, dentro de esos eventos meteorológicos cada vez más extremos, nos encontramos con las sequías que te mencionaba, el cambio de frecuencia en las precipitaciones. Entonces, sí, hay provincias que, por ejemplo, que ya vienen atravesando, que son de estas provincias incluso que están de acuerdo, ¿no?, con esta reforma, que vienen atravesando ya crisis hídricas profundas hace mucho tiempo, por ejemplo, Mendoza. Sí, a ver, Mendoza, San Juan, Catamarca, son provincias que son parte de las provincias que impulsaron la reforma, porque cuando se presenta el proyecto de la reforma, en los considerandos dice que la reforma viene por un pedido de los gobiernos que constituyen las mesas del litio y del cobre. Las mesas del litio y del cobre están constituidas por Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Entonces nos dijeron que son esas provincias las que pidieron esta reforma. Y también son esas provincias las que más afectadas están por la crisis hídrica que está viviendo hoy el país. Y son esos territorios donde, como te decía, cada gota de agua cuenta. Entonces, y otra cosa que yo te quería mencionar antes es que cuando te contaba esto de que alimentan ríos que atraviesan todo el territorio, el problema de la reforma es que la reforma implica que ahora, en lugar de haber un estándar de protección unificado para todo el territorio nacional, que es lo que se conoce como presupuesto mínimo y que está constituido en nuestra Constitución Nacional, cada provincia va a poder decidir qué queda protegido y qué no. Claro. Y el problema de eso, central, es que el agua de los glaciares no queda solo en la provincia. Totalmente. Es algo interjurisdiccional, porque vos vas a tener provincias cordilleranas decidiendo sobre glaciares y ambiente periglacial y por lo tanto sobre el agua de otras provincias. Y ahí está el problema mayor. Claro, como por ejemplo La Pampa, ¿no?, que es una de las afectadas que recibe el agua del río Colorado. Exactamente. Bueno, La Pampa es una de las provincias que va a estar afectada porque recibe agua tanto de San Juan como de Mendoza. De hecho, nosotros presentamos, luego de que efectivamente se valide la reforma de la ley, y hoy tenemos una nueva ley de glaciares, lamentablemente, hicimos una convocatoria a la ciudadanía para hacer una demanda, la demanda colectiva más grande de la historia, una convocatoria que tiene más de 850.000 adhesiones, realmente es la más grande de la historia, y estamos haciendo hicimos la presentación de la demanda en, casualmente, el Juzgado Federal de La Pampa. Es un juzgado federal, con lo cual es un juzgado que es para todo el territorio nacional, pero elegimos la provincia de La Pampa porque es una de las que primero se va a ver afectadas por las modificaciones que puedan ocurrir producto de esta reforma. Claro, sí. Contame un poquitito, a ver si tengo bien la información. Nuestro país cuenta con alrededor de 17.000 glaciares, ¿puede ser? Sí, exactamente. De la primera ley nosotros tenemos que se generó lo que se conoce como el Inventario Nacional de Glaciares. Ese inventario está confeccionado por el IANIGLA, que es el Instituto de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET, que es un organismo gubernamental, y ellos durante muchos años hicieron el primer relevamiento para poder crear el inventario, donde constataron que hay alrededor de 17.000 glaciares. Eso es a lo largo de las 12 provincias que yo te mencionaba anteriormente. Claro. Después hay partes del ambiente periglacial que por una cuestión de dificultades en el método de detección, porque
esa detección que yo te comentaba se hizo a través de imágenes satelitales. Hay partes del ambiente periglacial que no están contemplados en ese inventario, pero que con la ley original también estaban protegidos y que lamentablemente con esta ley y entran en una zona un poco más gris donde no queda claro si quedan protegidos o no. Claro, claro. Está claro que el pueblo pierde con esta reforma. ¿Y quiénes son los que ganan o a quiénes beneficia esta modificación? Bueno, esta modificación lo que hace es legitimar las irregularidades que estuvieron ocurriendo estos últimos 15 años con proyectos extractivos, en particular con la minería. Nosotros desde Greenpeace en el mes de febrero estuvimos realizando un sobrevuelo sobre proyectos mineros de la provincia de San Juan y ya observamos que había intervención del humano de esos proyectos sobre glaciares y ambiente periglacial, algo que en ese momento estaba completamente prohibido porque la ley anterior estaba vigente. Claro. Y lo que hace esta reforma básicamente es que hoy en día una provincia pueda decir que lo que antes estaba protegido deje de estarlo para dar vía libre a que un proyecto extractivo pueda hacer sus operaciones en esa zona. Claro. Y el problema central ahí radica que las provincias pasan a ser juez y parte. Juez porque van a ser los encargados de decidir qué queda protegido y qué no, y parte porque son las mismas provincias las que están interesadas en desarrollar proyectos extractivos sobre su territorio. Entonces ahí hay un problema un tema de que esto que te decía, ¿no? Que las mismas provincias interesadas son las que van a estar decidiendo que queda protegido y que no. Claro, tal cual. Y que como vos bien decías, más allá de que ellos deciden sobre sus glaciares, esto afecta al resto de las provincias que reciben esas aguas. Exactamente, y que no van a tener absolutamente ningún tipo de injerencia sobre la decisión que se tome, con lo cual si una provincia decide desproteger absolutamente todos sus glaciares y ambiente periglacial porque dice que no tiene una relevancia hídrica relevante, va a estar afectando los cursos de agua de provincias que hay río abajo. Sí. ¿Tenés idea más o menos cuáles son las provincias que actualmente tenían este tipo de proyectos mineros bloqueados, entre comillas? Porque, como vos bien decís, no cumplían la ley y hacían, digamos, este tipo de actividades mineras en contra de la ley, no cumpliendo la ley. Puede ser que esta modificación le dé luz verde a proyectos en San Juan, en Catamarca, estuve leyendo otras provincias también. Sí, en realidad, a ver, los proyectos mineros en San Juan, Catamarca, también Mendoza, ya estaban ocurriendo, no es que estaban bloqueados, sí tenían como cierta restricción sobre el territorio sobre el cual avanzar, ¿verdad? O sea, son proyectos que, de hecho, hay varios que están aprobados, y que ya están, hay algunos como Veladero que ya están en etapa de explotación, hay otros que están en etapa de exploración, pero la ley, esto es importante que quede claro para todos los que nos están escuchando, la ley, como yo te decía al principio, surge y nace para defender el agua, no es una ley que en ningún momento se pensó como una ley antidesarrollo, no es una ley que se pensó como una ley antiminera. Es una ley que lo que hacía era prohibir cualquier tipo de actividad, obviamente entre esas actividades estaba incluida la minería, sobre glaciares y ambiente periglacial, porque el glaciar que se pierde es agua que no se recupera, ¿verdad? Totalmente. Entonces, entendiendo la importancia del agua, la ley restringía cualquier tipo de actividad sobre esos ambientes. Claro. Y lo que es importante entender es que estos casi 17.000 glaciares que vos me mencionabas antes, en superficie representan el 1% de la cordillera y menos del 0,2% del territorio nacional. Entonces, realmente no era una ley que impedía el desarrollo y no era una ley que bloqueaba proyectos mineros. Lo que hacía era hacer un ordenamiento territorial claro y decir, sobre glaciares y ambiente periglacial no se puede avanzar. Claro. Ahora, con la reforma, los gobiernos van a poder definir que hay partes de los glaciares y el ambiente periglacial que, según ellos, no tienen una relevancia hídrica significativa, van a poder desprotegerlos y así las mineras van a poder avanzar sobre más territorios que antes. Claro. ¿Y por qué esta ley es anticonstitucional? Ahí está.
Bueno, es anticonstitucional porque lo que yo te mencionaba anteriormente, en la Constitución Nacional, en el artículo 41, se establece que es el Estado Nacional el que debe garantizar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Claro. ¿Qué es un presupuesto mínimo? Es una línea de base de protección que rige de manera uniforme para todo el territorio nacional. Eso quiere decir que todas las provincias tienen que proteger de la misma manera como mínimo. Después, si quieren mejorar de alguna manera esa protección, siempre pueden hacerlo, pero nunca pueden ir por debajo porque eso es una regresión ambiental. Entonces, cuando en esta reforma deja de haber un criterio de protección unificado para todo el territorio nacional y pasa a ser una decisión discrecional de cada una de las provincias, se rompe con el artículo 41 de la Constitución Nacional porque dejan de existir los presupuestos mínimos para esa protección. Claro. Y por otro lado, aparte de ser inconstitucional, es también, estuvo muy viciado el proceso, ¿verdad? Porque en el proceso legislativo, por ejemplo, hubo en senadores directamente no hubo participación ciudadana, y en diputados hubo una audiencia pública que en realidad fue una parodia porque se anotaron más de 100.000 personas y solo pudieron hablar 200. Claro. Entonces, nosotros tenemos leyes ambientales, como la Ley General del Ambiente o la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional, que dicen que cuando hay temáticas ambientales que se tienen que definir, tiene que darse lugar a la ciudadanía para que se exprese sobre el tema. Sí. Y esto no pasó en esta reforma. Y aparte, la reforma, como yo te decía, es regresiva ambientalmente, porque cosas que antes estaban protegidas van a dejar de estarlo. Entonces Totalmente. Eso también va contra otras normativas ambientales que nosotros tenemos. Sí. Y además del apoyo de la gente, ¿qué otros sectores nacionales apoyan esta lucha? Bueno, a ver, a lo largo del proceso legislativo hubo apoyo de muchísimos sectores, hubo pronunciamientos de universidades, de científicos tanto nacionales como internacionales, de institutos especializados, de organizaciones socioambientales, de comunidades territoriales, de productores, de sectores religiosos. O sea, la verdad es que hubo un consenso muy amplio desde distintos puntos de la sociedad, de distintos grupos de la sociedad, explicando desde distintas aristas casualmente por qué esta normativa no debía modificarse. Incluso hay expertos y relatores de las Naciones Unidas que expresaron preocupación por el retroceso ambiental y por los riesgos que iban a tener la vulneración en los derechos humanos vinculados al acceso al agua y a la participación pública. Entonces son muchos los sectores, tanto nacionales como internacionales, más allá del ambiental, que se pronunciaron en contra de la reforma. Sí, recién me mencionabas que esto puede ser como la punta del iceberg para modificar también, ¿no? Otras cuestiones. Por ejemplo, ¿vos pensás que esto puede influir en la protecciones ambientales como la ley de bosques o la ley de manejo de fuego para favorecer negocios extractivos en todo el país? Sí, la verdad que eso es algo que nos preocupa muchísimo. Porque acá en realidad lo que nosotros hoy estamos hablando de la ley de glaciares en particular, pero lo que se está discutiendo es un modelo, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Se está instalando la idea de que las normativas ambientales son obstáculo para las inversiones, y obviamente el riesgo es que se empiecen a flexibilizar progresivamente otras protecciones, como decías vos, la ley de bosques, la ley de manejo del fuego, normativas vinculadas a la protección de la biodiversidad. Y obviamente es una señal de gobernabilidad muy peligrosa porque estamos, como te decía, en un contexto de crisis climática y la tendencia a nivel mundial es fortalecer la protección ambiental. Y nosotros lo que estamos haciendo como país es yendo a contramano de la evidencia científica y estamos debilitando la normativa ambiental para acelerar actividades extractivas que los beneficios son muy a corto plazo, porque un proyecto minero, en este caso, por ejemplo, puede durar 20, 30 años como mucho. Obviamente no se hace teniendo en cuenta los impactos en las comunidades, no se hace teniendo en cuenta los impactos en los ecosistemas, y después son esas dos variables los que terminan pagando las consecuencias de lo que pasó con ese proyecto. Sí, además con un modelo de gobierno que no cumple ningún tipo de leyes, ¿no?
Bueno, no sé, por ahí tocando otros temas, ¿no? Que son la ley de financiamiento de las universidades, de la ley de discapacidad, bueno, por darte algunos ejemplos, ¿no? Sí, acá lamentablemente, como te decía, hay una clara intención de modificar las normativas ambientales. Se empezó con la ley de glaciares, pero ya ha habido indicios de que hay intenciones también de modificar la ley de bosques, así que ni siquiera es el no cumplimiento, sino la modificación absoluta para que no haya ningún problema en la destrucción de los ecosistemas. Totalmente, eso es gravísimo. Bueno, no sé si querés hacer alguna reflexión final, Agostina, como para cerrar la nota y agradecerte desde ya, y si querés invitar a la gente también para que se sumen con su firma. Bien, bueno, sí, obviamente lo más importante de todo esto es que la gente entienda que esta no es una pelea ambientalista aislada. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la salud, de la producción de los alimentos que nosotros consumimos, de la democracia y del futuro. Como decíamos, los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce, en un país que tiene la crisis hídrica a flor de piel, y cuando nosotros como sociedad permitimos que se debiliten esas protecciones, revertir el daño es muchísimo más difícil. Pero bueno, como mencionabas vos, la verdad es que para nosotros fue muy esperanzador ver que miles de personas, cientos de miles de personas, se involucraron, participaron y expresaron claramente que no quieren que esta reforma siga vigente. Así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando que si quieren pueden sumarse, pueden seguir sumándose a la demanda, más allá de que ya está presentada, porque nosotros cada algunas semanas vamos a ir actualizando la cantidad de gente que adhiere a esa demanda. Pueden entrar a demandacolectivaglaciares.org y sumarse a este reclamo a la justicia si el Congreso no quiso escucharnos cuando les explicamos por qué esta reforma no debía ocurrir. Bueno, ahora estamos en la justicia pidiendo que esa reforma se caiga. Perfecto. Todo el apoyo desde ya, desde Magu TV para ustedes, invitar a los oyentes y a los que nos ven a través del canal que apoyen esta medida. Muchísimas gracias por el llamado, fue un placer y cuando quieran volvemos a ponernos en contacto. Dale, gracias Agostina, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Clarísima toda la información que nos brindó Agostina sobre la ley de glaciares. Es sumamente importante que apoyemos a Greenpeace en toda esta movida. Y bueno, los invitamos al próximo segmento de Magu TV. Gracias por estar del otro lado. Recuerden que si quieren apoyarnos para que sigamos creciendo, lo pueden hacer desde Argentina a nuestro alias de Banco Provincia, también a través de Mercado Pago y si están en el exterior a través de PayPal. Su aporte nos hace crecer. Desde ya, muchas gracias.